Saludos a todas y a todos. Estamos acá en un nuevo episodio de Horizonte Sur, creciendo en la unidad, acá en la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, queremos agradecer a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, por otorgarnos este espacio para el debate crítico, para el pensamiento crítico, en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez. Y bueno, invitar a todas y a todos a escuchar y a seguir a la Radio del Sur a través de su página web, laradiodelsur.com.be, y en todas las redes sociales a través de @la Radio del Sur. Y como es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, los invitamos y las invitamos a seguirnos a través de las redes sociales @ladanta.tv, que así se llaman nuestras redes sociales. Bueno, este programa está conducido por mi querida amiga Carolina Escarrá y Feliz día para todos. por este humilde servidor Ramón Medero. Mira, Carolina, yo siento una gran nostalgia Ajá, cuéntame. de las mentiras que contaba antes Estados Unidos. En Estados Unidos contaba una mentira que era como unas telenovelas. Entonces uno sabía que era mentira, pero uno Eran un poco más creíbles, ¿no? Eran un poco eran más, divertidas eran divertidas, porque eran eran complejas, ¿no? divertidas. Tenían un guionista muy bueno. Bueno, vete, como ejemplo podemos dar el asesinato, el magnicidio de JF Kennedy, que Ujú. todavía acaban de, de- De de develar hacer algunas público cosas de la CIA, sí. miles y miles y miles de documentos, y entonces la cosa se hace mucho más compleja, ¿no? Porque ahora Así entra en el es. escenario el Mossad, porque supuestamente Kennedy no quería que Israel construyera armas atómicas, entonces había un complot allí. Entonces, bueno, ahí hay una teoría conspirativa compleja donde está la CIA, donde Bueno, está el sionismo Fidel siempre Castro. está metido en esos temas, Ah, no, siempre está siempre, eso, metido. eso sin duda. Sí, Pero yo digo que es divertido porque hay como, no sé, un conjunto muy grande de candidatos a ser instancias. los autores intelectuales del magnicidio, ¿no? Así Hasta es. Fidel Castro, Sí. Cuba, Fidel Castro, no sé quién, la CIA, el aparato militar estadounidense, los mismos cubanos mayameros, porque no quería Kennedy tener mano dura Con Cuba. con Cuba. Una serie, un complot, pero bueno, va más de 60 años y todavía estamos esperando, Y ¿no? todavía van a seguir desclasificando documentos donde se van a seguir encontrando cosas. De eso nos Ajá, enseñó mucho Assange, ¿no? ajá, Julian Assange, y todos esos compañeros que trabajaron en esas instancias que fueron claro. Y develando ese es el información. otro gran guión montado, que es las Torres Gemelas. Sí, sí, señor. Eh, el- bueno, que también es una mentira, que ahí se sabe que también estuvo el sionismo, ahí se descubrió que habían, en los reportes que hace este compañero francés, no me acuerdo en este Ahí sí momento, me agarraste. sí, pero hay reportes, estudios serios, se me fue el nombre ahora del compañero, pero donde está el Mossad allí, estacionado, cerca de donde ocurrió el atentado de las torres, que eran agentes del Mossad El supuesto israelíes. atentado que lo que hizo fue dar pie para que se pudiera manejar todo el tema de la lucha contra el terrorismo y Claro, lograr llevar a cabo lo que manejaba Samuel Huntington de la lucha, del choque de civilizaciones, ¿no? así es. Entonces fue algo que ya Un estaba planteado, autoatentado, un así es. autoatentado. Y hay muchas pruebas donde se ve, bueno, en técnicas y de todo tipo, que demuestran que eso fue una demolición muy bien elaborada. Además, la gente que estaba allí a esa hora, es decir, hay muchas pruebas, como la AMIA también en Ujú, en Argentina. Argentina. Esos autoatentados que sirven para entonces aplicar una doctrina. Así ¿Ok? es. Entonces salió la doctrina Bush de que si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces se acuña la palabra Toda la lucha contra el terrorista, de terrorismo, terrorismo, sí, a nivel internacional, la criminalización del de todo lo Islam, la que... convención del Claro. Islam. Y entonces, bueno, y es lo que justifica posteriormente la invasión cruel y despiadada, desmedida de Irak. Irak. Ujú. Y luego de Libia y luego de todos los países del Asia Occidental.
pero decimos esto que añoramos eso. ¿Qué pasó con esos guionistas? ¿Cómo me van a montar a mí? Porque estamos retomando lo que dejamos pendiente en el programa anterior. ¿Cómo, De la cómo me van a lanchita. mostrar a mí una lanchita, por Dios? Un peñerito de esos que no me dirá más de 10 metros de eslora, de largo. Que primero tiene 4 motores y después en otra toma tiene uno. Una cosa Sí. loquísima, que eso yo, aquel día quería yo decir que eso probablemente sean tomas de lancha en Somalia, de las piraterías allá contra los buques Se mercantes. habla de Somalia, se habla de zonas aledañas a Ucrania también, se habla de videos, digamos que montados sobre otros videos que ya existen, ¿no? Sí, y que bueno, nuestro ministro de Comunicación y vicepresidente de Cultura y Comunicación, Freddy Ñáñez, dijo que era, que se demostraba a través, que era una IA, una Montado por inteligencia por inteligencia artificial. artificial, pero entonces después quisieron desmentir al ministro Ñáñez y salió la BBC, va, pues como lo dice la BBC, entonces sí, la BBC dijo exactamente lo mismo, sin influencias de Ñáñez, es decir, que se llegaron a la A misma la misma conclusión. conclusiones. Pero fíjate, es un peñero, un barco que tendrá por el tamaño de los motores. Mete los motores que tienes que tener para poder llegar a Florida. Ujú. La cantidad de combustible que tienes que colocar allí, Así es. ¿no? Para poder llegar a Florida. Después tienes un cargamento enorme de drogas que no se sabía cuáles son. Y encima 11 personas. Que no te caben Que no en se- la cancha, ¿no? Entonces, eso Pero está fuera de la además, lógica del narcotraficante, porque el eso te iba a narcotraficante decir. lo que quiere es, a mayor capacidad, pues mayor contrabando, cantidad de Claro, contrabando, eso era ¿no? lo que te iba a decir, que normalmente lo que se usa es que en ese tipo de contrabando vayan 2 o 3 personas nada Claro, más, lo demás sobra. precisamente para poder tener mayor carga, ¿no? Eso es Claro que lo que se estila o, a nivel o de la estás cultura. traficando personas o estás traficando droga, porque no tiene ningún Exacto. sentido mezclar las dos cosas. O sea, ahí vamos a la otra discusión que hemos conversado previo a entrar al aire. Ajá, en el supuesto negado que eso se llevó a cabo y que sí, que se atacó letalmente, como dicen ellos, a esta lancha, bueno, no se está allí quebrantando toda el derecho internacional marítimo, porque ellos no hicieron alertas, no hicieron disparos de advertencia. Eh, ¿A ellos acaso no le convenía más, Carolina, dime tú, explícanos, porque no le convenía más a Estados Unidos apresar a esas 11 personas y demostrar al mundo la existencia verdadera del cartel de los Soles y del Tren de Aragua? Porque era preferible tomarlos, Como apresarlos, rehenes, sí. mostrarlos allí, tomarle la foto con la cédula en la mano y la droga, y bueno, el momento en que abren los espacios donde está escondida la droga y sacar las drogas, eso ha sido mucho Eso mejor. hubiese sido Qué mucho extraño que mejor. volaron en pedazos. Y además una bomba extraña porque vaporizó, ahí no Ahí no quedó hubo vestigio de nada. restos, no hubo nada. Fíjate que estaba buscando ahorita mientras tú hablabas, uno de los tanques pensantes estadounidenses, WOLA, que es la oficina de Estados Unidos, la oficina de América Latina en Washington, te dice que estas medidas incluyen todo lo que están violando, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el Manual de San Remo sobre Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, el Manual del Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa y las reglas permanentes de enfrentamiento y las reglas permanentes para el uso de la fuerza del Estado Mayor Conjunto. Casi nada, pues. O sea, nada más están violando todas esas Sí. regulaciones y no lo dice uno, ¿no? No lo dice una venezolana, sino que lo está diciendo un tanque pensante que no es para nada Ni pro pro venezolano, ni revolución, pro ¿no? revolucionario, ni nada. Y que sigue diciendo que Nicolás Maduro es el régimen de Maduro en Venezuela, en lugar de llamarlo el presidente venezolano como es, ¿no? Exacto, Entonces, que ellos mismos están diciendo todo lo que se está violando en este caso a nivel internacional. Y a nivel nacional otro tanto, ¿no? Porque ese ataque letal también solamente lo puede hacer el presidente bajo ciertas reglas con y con autorización del autorización del Congreso Congreso. en una primera instancia y lo puede hacer sin autorización del Congreso solamente si es en legítima defensa. Claro. Pero ahí qué ataque había del Y Peñero además, y de, pero de qué la... instrumento tan sofisticado tendrá Estados Unidos que saben a distancia, kilómetros, que los que vienen allí son uno de Carapita y el otro de
De de una... Pipita y el otro, o sea, ¿cómo sabían que eran venezolanos? Y además del Tren de Aragua o del Cate de los Soles, ¿acaso ellos tenían bandera? Esas organizaciones ya tienen hasta banderas y logotipos, que mira, ya a 10 kilómetros viene una lancha No, y del Cartel de los además Soles. el Peñero tampoco tenía bandera que se De sepa. Bueno, nada. por lo menos en el video no se le ve bandera de ningún tipo. Así, y además por ahí trafican muchas cosas. Eso puede haber sido un cargamento de peluches de tabaco, o de alcohol, qué sé yo. Es decir, por donde lo mire, primero, es de una enorme torpeza, de una enorme mediocridad, Sí, es muy mediocre. hacerle creer al mundo que eso que están allí mostrándonos es cierto. Segundo, si es cierto, el video, lejos de demostrar que Venezuela es un país narcotraficante y esto es un narcoestado, lo que está demostrando es que ellos flagrantemente asesinaron, masacraron, o sea, están registrando una masacre cometida contra unas personas, pues eso son personas, es decir, el contrabando de droga por sí mismo no es una amenaza que amerite una fuerza Letal. letal tan desproporcionada, ¿no? Porque esos son principios básicos internacionales, El derecho a la vida, nada más. el derecho a Imagínate la que se vida. está violando. Ujú. Y repetimos, a ellos lo que les convenía más era apresarlo. Bueno, y así, por ese estilo, se han hecho muchas otras. Lo que pasa, Ramón, es que, y para todos los que nos están escuchando, es que yo creo que no era un video para el mundo, era un Ah, video eso está muy para bueno que los tú me. Exacto. estadounidenses. Muy bien. Entonces, Que tienen ese ellos nivel que tienen un de nivel comprensión. sobre todo de aceptar De todo hacer- lo que les dicen, ¿no? Y Ajá. como los medios de comunicación están Y que cooptados no en amerita Estados tanta Unidos, elaboración. no amerita tanta elaboración. Es algo para justificar frente a su propia gente, porque si fuera algo para justificar al exterior, no hubiera salido Marco Rubio diciendo, no me importa lo que diga la ONU. Sencillamente un tribunal de Nueva York fue el que dijo que Maduro era un narcotraficante y ya eso es suficiente prueba para mí. Pues tú me has dicho Entonces, hace eso un lo rato dijo. algo sobre eso, que la intención de eso fue hacer como una especie de prueba. Es como un ensayo, un Sí, laboratorio, ¿no, Carolina? sí. Yo creo que hay varios elementos. Uno, Ajá. que el video está hecho para los estadounidenses, básicamente, Eso es ¿no? Y para importante saber. justificar ante los estadounidenses por qué el gasto multimillonario que están haciendo, porque evidentemente amerita un gasto muy fuerte de los contribuyentes que haya todos esos buques plantados allí con toda esa cantidad de efectivos, ¿no? Pero además, también es una prueba para ver cómo reaccionamos nosotros, cómo reaccionan nuestros aliados a nivel de la región y a nivel internacional. ¿Qué pasa si están tan concentrados de repente en lo que sucedió en la Organización de Cooperación de Shanghái y están metidos en el tema asiático y euroasiático, o están realmente viendo todo lo que está pasando en el mundo, si les interesa realmente lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo reacciona Brasil, que no había, digamos que, reconocido al presidente Nicolás Maduro como Y ha presidente habido un acercamiento, es constitucional? decir, eso lo que ha hecho más bien es Es empujar alejar, a una claro. unidad, al menos de los dos países con los que tenemos frontera inmediata, ¿no? Claro, con Colombia y con Brasil. Porque Así bueno, es. la pelea la tenemos perdida hacia abajo, porque ahora Ujú. con el triunfo, el triunfo en la primera vuelta de la derecha en el balotaje de Bolivia, Pero este, fíjate lo que pasó en Argentina. acaba de También, ¿no? perder, eso es Acá el importante. domingo pasó algo bien interesante en Buenos Aires. Así es. Hay que ver cómo se lee eso, Sí, ¿no? en efecto hay una lucha, es decir, hay un combate, una lucha feroz, eh, contrarrevolucionaria, ¿verdad? Obviamente respaldada por Estados Unidos para tratar de vencer todas las posibilidades, todos los proyectos disruptivos, todos los proyectos emancipadores, insurgentes en América Latina, en Ujú. Bolivia. Por eso quizá Argentina es muy interesante. Por primera vez, bueno, no solo que pasó, ya vimos cómo en la calle, eh, Toda la gente que estaba apoyando a Cristina y Cristina en el balcón, así es, con las posiciones que estaba asumiendo el peronismo, pues, pero porque en al una final fue la caravana donde victoria del Milei se peronismo. atrevió a salir en la calle, lo que hicieron fue abuchearlo y tirarle Abucharlo, cosas, y sí. ahí se veía a uno del equipo político de él hacer un gesto terrible de que te voy a Sí, matar, es de decir, el fallecer. fascismo totalmente. Pero ¿qué perdió? Tenemos 2 minutos ya para terminar. Vamos a concluir. Descríbenos qué fue lo que perdió Milei en esta Bueno, lo que recientemente. pasa es que fueron 13 puntos de diferencia a favor del peronismo, pero además de que fueron 13 puntos de diferencia a favor del peronismo, que
digamos, realza la figura de Khrushchev, creo que se Ajá. pronuncia, perdón por la pronunciación. Además de eso, bueno, también está el trasfondo de lo que pasó con Karina Milei y de todo lo que se robaron, de todo el ministerio, digamos, el dinero de las personas Con, con capacidades reducidas, ¿no? Porque ajá. a mí no me gusta la palabra Sí, pues yo, discapacidad. así se llama más o menos, Ellos lo creo que llaman se llama así, discapacidad, discapacidad. pero a mí no me gusta Nosotros esa hemos expresión. superado esa Entonces, sí, categoría. de capacidades reducidas. Ajá. Y bueno, evidentemente todo el dinero que se robó, eso también genera una reacción a nivel de la O sea que población el que pueblo está argentino está cansada de esa despertando. situación. Esperemos que esté despertando, claro que sí, así será, va a Pero en despertar. Bolivia los errores se pagan de manera grave, ¿no? Sí, porque no entendemos cuál es el verdadero enemigo y buscamos enemigos a lo interno, que es lo que quiere el imperialismo, dividirnos para vencer. Tú lo Así, decías hace rato. y lo mismo pasó en Ecuador. O sea, es Ujú. la misma fórmula, ¿no? Fueron Es la gobiernos, misma y en fórmula. Argentina también, porque los gobiernos previos a estas derechas extremas fueron gobiernos que Un poco fracasaron. tibios, Tibio, sí. pero extrañamente tibio, es decir, Sí, como jugando en el mismo equipo al juego del al juego del imperialismo, sí. imperialismo para generar las condiciones, ¿no? Las condiciones sociales, políticas, económicas para el advenimiento de un gobierno de extrema derecha. Bueno, Así es. vamos a despedir este primer segmento. Estamos acá en Horizonte Sur, Carolina Escarra, Ramón Medero, Saludos. eh, y ya volvemos. Bueno, aquí estamos de regreso, Carolina, en este segundo momento de contenido crítico acá en Horizonte Sur, en la radio del sur. Bueno, esto es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @ladanta.tv. Bueno, y Carolina tiene una producción intelectual reflexiva bastante importante, ¿no? Prolija. En Correo del Orinoco, En todos los Corredor sábados Orinoco, sale todos algún los... artículo con algún análisis, ¿no? Sobre todo lo que está pasando. Bueno, y los invitamos también a seguir Sí. todas las reflexiones tan interesantes que hace Carolina Escarrá. Bueno, fíjate Carolina, acabamos de escuchar la canción de Calle 13, Latinoamérica. Ujú. Y habíamos hablado en el primer segmento de la lucha contrarrevolucionaria que se está dando en el continente, en un continente que está sometido a las constantes presiones del imperialismo estadounidense y del sionismo, que está tratando de conquistar espacios dentro de ese, bueno, el sionismo no tiene límites, el sionismo es un fascismo expansionista, militarista, con un alcance hegemónico global. Ujú. Y Sí. Milei ha servido, estábamos hablando de Milei ha servido para favorecer esas pretensiones hegemónicas globales del sionismo peligrosamente, porque como hemos visto, el sionismo no tiene una ética, porque la maldad también tiene su ética, tiene su teología y tiene su espiritualidad, pero es negativa, es destructora de la vida. Sí, sabes que hace relativamente poco la compañera que lleva ese tema en Naciones Unidas, que lleva todo el tema de los derechos humanos en Palestina, desde Naciones Unidas, pues emitió un informe muy valiente. El informe que Claro, emitió Francesca Francesca Albanese, es que se Albanese. llama, ¿verdad? Emitió un informe muy, muy interesante y muy valiente donde desnuda cuáles son las empresas que están detrás de todo lo que está sucediendo Sí. allí en Palestina, sobre todo porque yo creo que una de las doctrinas más importantes que ha desarrollado el imperialismo a nivel internacional y el sionismo también es precisamente la del caos constructivo de Zbigniew Brzezinski. Y entonces vamos a destruir todo para de ese caos que queda, ver cómo construimos con nuestras empresas y con nuestros Así es un habitantes, negocio. ¿no? Es un Es negocio. el modelo civilizatorio de la modernidad capitalista que está fundamentada en el negocio de la muerte. Así Es el es, negocio de la guerra, el de la negocio de la destrucción. muerte, el negocio de la construcción y la reconstrucción, de la apropiación, el extractivismo de Así es. recursos ajenos. Pero mira, sabes que en la primera canción a mí se me olvidó comentar, en el primer segmento de la canción que introdujo, con que se introdujo este programa. Porque, y lo quiero hacer la aclaratoria porque como es una canción en inglés, dirán, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa a estos compañeros que andan poniendo canciones en inglés? Pero es que es Oliver Anthony, una canción que se llama Rich Man North of Richmond. Bueno, y la letra es la siguiente, es
Dios sabe que todos ellos solo quieren, los ricos, tener el control de todo, quieren saber lo que piensas, quieren saber lo que haces, y ellos no creen que lo sabes, pero yo sé que lo sabes, porque tu dólar no vale nada y está grabado sin fin por los hombres ricos al norte de Richmond. El Así es, guerra cognitiva, guerra que es cognitiva. la guerra total Mira, en la que Carolina, estamos. ¿y por qué será entonces que Estados Unidos nos quiere invadir? ¿Qué está pasando? ¿Tendrá algunas razones? ¿Tú crees que realmente sea el narcotráfico? No, no solamente caminamos sobre las mayores riquezas de petróleo del mundo, las mayores reservas de petróleo del mundo, Ajá. sino somos el epicentro energético mundial. Sabes que hasta hace pocos años se decía que el petróleo llegaba hasta el 2030, 2025, 2030, que era el pico del petróleo, y ya se demostró, lo ha dicho la OPEP, lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía, lo han dicho varias agencias internacionales, que todavía queda petróleo para rato. Sin embargo, las mayores reservas siguen estando en En Venezuela. Venezuela. Para los Estados Unidos poder desarrollar sus guerras, necesita el petróleo venezolano y sobre todo el que está en el área, digamos, en disputa con la República Cooperativa de Guyana, en nuestra Guayana Pero Esequiba. es que Estados Unidos se está cayendo a pedazos. Lo que Se pasa es está que cayendo a sigue pedazos. teniendo un gran poderío mediático y un gran poderío militar y nos hace creer un cuento contrario. Pero es que se está cayendo a pedazos. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos gringos. Así La es. economía, tú buscas inteligencia artificial sobre el colapso de la economía y la inteligencia artificial les va a cubrir las espaldas. Decir, no, 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 eso es muy difícil que entre un colapso. Pero los números dicen otra cosa. La Sí, deuda alcanza los 37 trillones. trillones. Ujú. Yo recuerdo haber entrevistado aquí el año antepasado a Ramón Grofogel y en ese momento eran 30 trillones. Ahora ascendió a 37 trillones, ¿no? Y Hay ha unos... superado por más del 6% su Producto Interno Bruto. Exacto. O sea, no produce suficiente para pagar la deuda, ¿no? Es decir, sí, exacto. Y puede caer en cualquier momento en default, es decir, en no poder pagar a sus acreedores. Sabes que todos los años hay una discusión en el Congreso de los Estados Unidos, este año no se ha dado todavía, normalmente eso es entre octubre y noviembre, donde se decide si se va a default o no se va a default. Y ahí es quien siempre mete, digamos que la mano y soluciona la situación es la Reserva Federal, Imprimiendo más billetes. imprimiendo más billetes, pero Trump está ahorita peleado con la Reserva Federal, entonces vamos a ver qué sucede en este caso este año, Y pues, esos con ese 37 tema. trillones superan con creces el presupuesto, que no es poquita cosa, son 850 mil millones de dólares en presupuesto anual. Y entonces, bueno, eso está Al tema creando, militar, al tema de defensa, sí. supera con creces todos esos números. Entonces, Estados Unidos está al borde del precipicio en materia económica, nada más Pero con no eso. solamente eso, Ramón, sino que además tenemos a un yuan en crecimiento, tenemos a una China cooperando con todos los países del mundo, tenemos una China diciendo yo no les voy a colocar aranceles porque lo que me interesa es realmente que haya cooperación entre nosotros. Y tenemos además de China, las criptomonedas siguen teniendo auge a nivel internacional, Entonces, el dólar el cada oro día se se debilita, debilita. Sí. ¿verdad? Tiene menor impacto en los mercados, porque ya los mercados de este nuevo orden internacional que se está creando, está creando sus propias vías de entendimiento y de relacionamiento a través de los BRICS, etcétera, etcétera. De tal manera que Estados Unidos se siente amenazado y no hay peor que una bestia acorralada y herida. Es cuando el fascismo surge en su máxima Su máxima expresión. expresión. Entonces, estamos ante un fenómeno inocultable. No se puede tapar el dedo El sol el con un sol con un dedo. dedo, perdón. No se puede tapar el sol con un dedo. Las evidencias y las señales son demasiado grandes como Claro. para no poderla ver. Pero además, hacia adentro en la sociedad también, una sociedad colapsada también, porque Que el tema de las drogas, eso el era lo que te iba a fentanilo, decir, no solamente el tema ujú, de las drogas, hace 2 semanas o 3 semanas, una sociedad envenenada. sí, hace 2 o 3 semanas el Partido Comunista Chino emitió, sabes que los Estados Unidos siempre emite informe de derechos humanos de todos los países del mundo, y el Partido Comunista Chino tiene unos cuantos años emitiendo el informe de los derechos humanos en Estados Unidos, Claro, porque es el único, él no se autoevalúa, ¿no? exacto. Pero es grave la situación que hay a nivel de desempleo, la situación que hay a nivel con la falta de educación, la situación que hay a nivel de racismo, el tema de los migrantes. O sea, no solamente se está cayendo a pedazos porque su economía se está cayendo a pedazos, sino que se está cayendo a pedazos porque su sociedad ya no puede más.
no Claro. tiene educación. Por eso te decía, el video lo están haciendo para esa sociedad a la que Que ellos está ya le adormilada. han. Y no solamente por la droga, sino por una guerra cognitiva en la que han Y vivido, quienes imbuidos desde despiertan, nacieron. entonces son perseguidos, porque fíjate Así es. lo que sucedió en las universidades estadounidenses, esa juventud que se despertó a favor de Palestina y en Ujú. contra del sionismo, que no digamos que es una juventud, porque una juventud, bueno, para estudiar en Estados Unidos, en una universidad, pues tienes que tener Tienes recursos que tener económicos, muchos recursos. es una clase privilegiada la que estudia en las universidades. Pero sin embargo allí hubo una manifestación de apoyo a Palestina, que es también una insurgencia dentro del estatus quo estadounidense. Y esa gente fue perseguida, el sionismo los atacó allí en los campamentos de manera brutal, tal como lo hacen en Palestina. Había gente que decía que era un movimiento muy similar al que se dio con la guerra de Vietnam. Exacto. Ujú. ¿Y qué hizo Trump? Perseguirlos, criminalizarlos, a todos los estudiantes Encarcelarlos. extranjeros, revocarles la licencia de estudiantil Ujú. y bueno, deportarlos, Cerrar cerrar universidades o cerrar universidades, el presupuesto para las universidades, ahogarlos, ahogarlos. Fue un limitarlos. ataque directo al pensamiento y a las universidades, ¿no? Y manipularlas, ¿no? Extorsionarles, decir, bueno, si ustedes no, si ustedes siguen dejando que eso ocurra acá en sus espacios y con sus estudiantes, pues nosotros vamos a reducir los presupuestos y el apoyo federal. Pero no solamente pasa con las universidades. Fíjate lo que pasó con el juez que dijo que no se podían llevar a los migrantes venezolanos a El Salvador. ¿Qué hicieron? Lo persiguieron también. Entonces hay una guerra interna Sí, muy contra los fuerte. mismos y las mismas instituciones creadas Ujú. por Estados Unidos. Es una cosa que nos cuesta un poco comprender, ¿no? Porque Así habíamos es. comprendido, nosotros entendíamos que Estados Unidos, bueno, era un sistema, ¿verdad? Coherente dentro de su perversidad, Dentro de su visión. pero, Sí. pero coherente de alguna manera dentro de su subjetividad. Ujú. Pero ahora vemos un presidente atacando a los jueces, atacando a los mismos instancias de inteligencia, cuando los aparatos de inteligencia dijeron que no, que en Venezuela no había ningún cartel de los soles, ni Maduro No, estaba al frente de ningún tren de exacto. Aragua. Entonces también fueron sancionados, Solamente dejaron al del FBI, que fue el único que dijo que sí a todo lo que ellos decían. pero persigue a los museos. No permite que los museos expongan, bueno, el Museo Smithsoniano. Claro, porque ¿qué significan los museos? Y el museo, yo no sé si tú Ujú, sabes, pero yo fui diplomática allá. ajá, Y el Museo Smithsoniano tiene su parte afro, tiene su parte, claro. o sea, no solamente es atacar a los migrantes o atacar a los que son diferentes o a los que no forman parte de esa white Anglo-Saxon Protestant, ¿no? De los blancos anglosajones y protestantes, sino que es atacar a la identidad, atacar a la historia, atacar a la conciencia, atacar A todo aquello que no sigue el relato, a que todo no aquello sigue que los no sigue el intereses relato. estadounidenses. Pero mucho más grave de esto, lo que está pasando ahora en Venezuela, esta amenaza de los estadounidenses, se da en un contexto bien interesante, porque está por ahí la lista de quién, Epstein, de Epstein, sí, ¿no? señor. Y este señor Trump ahí aparece, bueno, como un pederasta más dentro de ese grupo. Pero ahí está en Y el... creo que fue el New York Times el que sacó la carta que Epstein le hizo para Ajá. su cumpleaños o que él le hizo a Epstein para su Y cumpleaños. Epstein era Muy íntima, ¿no? un agente del Mossad. Así es. Eso es lo mismo que hizo el fundador del FBI, ¿no? Que hizo bueno, tenía allí un archivo de todas las perversidades cometidas por los políticos y era un mecanismo de extorsión, como lo es Ujú. la lista de esta gente, donde está Trump. Entonces, Y donde está también la fiscal general, que fue la que dijo que el precio de la cabeza Bondi, del presidente Nicolás Pam Bondi, yo Maduro, le digo la Pam Bondi. Teletubby. La Pero Teletubby. sí, pero sí, una Teletubby. Pero entonces fíjate, está Trump entre la espada y la pared. Porque Sí. por un lado el sionismo tiene esa doble arma, ¿no? Tiene dos Ujú. cuchillos, uno en el pecho y otro en la espalda de Trump. Por un lado lo amenaza de que si no, de que si no apoya la guerra contra Irán, ¿verdad? Y le da un mayor apoyo Al genocidio en al Palestina. genocidio palestino, bueno, esa lista va a salir a la luz. Pero por un lado, pero por otro lado, si Trump decide, bueno, hacerle caso a Netanyahu y complacerlo, está entonces el grupo MAGA. Ujú. eh, eh, Make eh, America Great Again. Ujú. exacto,
que es toda esa colectividad, todos esos ciudadanos que votaron por Trump, pero votaron por Trump, ¿por qué? Porque le había prometido no hacer más guerras. Ujú. Y si Entre otras apoya cosas. entonces a Netanyahu, está contraviniendo la promesa que le dio A sus a seguidores de sus Madrid. seguidores. ¿Ok? Pero que no son unos seguidores que digamos que porque no quieren la guerra sean gente. O sea, ahí hay el racismo, ahí hay en ese grupo, bueno, una mentalidad, una subjetividad profundamente racista, ultranacionalista, Supremacista. supremacista, pero además de extrañamente alejada de cualquier relación con organismos multilaterales. Por eso en el primer mandato de Trump se vio mucho el aislacionismo Aislacionismo. Se eh, salió de la OMS, la de Organización Mundial todo, de Salud, se salió de, creo que de Derechos Humanos también, de la ONU, de de la todo. Comisión de Entonces, Derechos Trump está Humanos. atrapado entre cumplir la oferta que le hizo a su gente o Irse con Netanyahu. cumplir con Netanyahu. O sea, que Claro. cualquiera de las dos decisiones. Está Entonces, ¿qué entrampada. está aprovechando Trump? Hacer negocio. Ha convertido la Casa Blanca en un casino. Así es. ¿No es así? Así es, así es. Y Y hay toda una clase capitalista que lo acompaña, porque además mucha gente de la que lo acompaña tiene mucho capital, que ha puesto a favor de que hacer América grande otra vez, lo dice, no lo digo yo, lo dice AFPI, lo dice la Heritage Foundation, es hacer que los estadounidenses vuelvan a ser la clase suprema en Estados Unidos y tengan las condiciones que se merecen, entre comillas, y que no se merece el resto del pueblo de entonces, los Estados Unidos. el razonamiento es lógico. Ujú. Como ya hicimos la descripción ahí, un poco apresurada, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Estados Unidos al borde del colapso económico, social, político interno, ¿verdad? Trump amenazado por Netanyahu. Y entonces el tema de la droga, ¿qué es lo que está haciendo? Trump, Justificando un la pote de lucha humo, contra ajá, la droga, ujú. además de ser un pote de humo que está justificando ciertas políticas hacia el extranjero para que se olvide lo que está sucediendo a nivel interno. También fíjate que yo estaba viendo en estos días un reportaje de un mexicano que decía, ¿y por qué no está el cartel de los Zetas? Ajá, Por ejemplo, o sea, hay carteles que no están. Al tú introducir algunos, solamente algunos carteles en esos listados como organizaciones terroristas, etcétera, estás dejándole el campo libre a los otros para que puedan exacto, hacer cosas. Entonces hay muchos intereses detrás donde está también la banca transnacional. exacto. Y en ese colapso que se espera de Estados Unidos, en esa caída en default en cualquier momento, obviamente le conviene al gobierno de Trump seguir generando ingresos, lavar dinero de la droga. Entonces, Así ahí lo es. que están es custodiando que Venezuela no siga cumpliendo con las incautaciones. O sea, yo creo que es Sí, al revés, es al revés. Ellos están sí. allí, la Armada estadounidense, porque el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha cumplido y ha incautado grandes cantidades de droga. Se le 70% está de los... quitando el negocio, porque de Sí, acuerdo con lo que dice la vicepresidenta, lo que dijo la vicepresidenta, pues ese lavado se está haciendo a través de los bancos como HSBC. HSBC, Wells Fargo, DT Bank, etcétera, que son esas grandes máquinas lavadoras del dinero. Es decir, que lo que se está es protegiendo, lo que quieren proteger es que siga Su negocio su transnacional negocio de la transnacional, droga. porque después el negocio con mayor beneficio, más lucrativo, es el oro Está el blanco, narcotráfico. Tienen el el narcotráfico, narcotráfico. la trata de personas y tienen el tráfico de armas también. Son cuatro Exacto. negocios transnacionales importantes. El Y único legal es el petróleo. así es. Bueno, ya hemos terminado con esta última reflexión por hoy. Este segundo segmento. Nos despedimos de ustedes. Queremos agradecer y saludar a Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenido. Bueno, comentamos para ustedes Carolina Escarrá y y Ramón Ramón Mederos. Medero de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, productora de este programa. Nos pueden seguir a través de @ladanta.tv. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.